objetivo y utilidad y limitaciones de la información financiera de propósito general. La información financiera de propósito general va dirigida a una serie de usuarios que en la terminología contable denominamos stakeholder. ¿Para qué? Para que ellos tomen la mejor decisión, o sea, para ayudarles a la toma de la mejor decisión. Eso es lo que se llama utilidad para la información. Estas decisiones pueden ser de comprar, vender o tener acciones que se denominan instrumentos de patrimonio o bonos, deuda o instrumentos de deuda. También sirve la información financiera para que ellos tomen decisiones sobre proporcionar o liquidar préstamos u otras formas de crédito, para ejercer derechos de voto, para influir en la administración para el uso de los recursos económicos de la entidad, para evaluar futuras entradas netas de efectivo de la entidad, para la eficacia y la eficiencia de la administración, hacer una evaluación en cómo están utilizando los recursos de la entidad. Pero la información financiera de propósito general no puede hacerlo de suministrar toda la información que cada usuario necesita, porque son distintos con necesidades distintas. Entonces estos usuarios que no pueden recibir toda la información porque es general, tienen que buscar información a través de otras fuentes. También se puede creer que la información financiera de propósito general va dirigida a las entidades que ejercen las superintendencias, o sea, ejercen la supervisión, que ejercen el control de las sociedades. No, señor, las superintendencias y las entidades estatales no están dentro de los usuarios originales de la información financiera de propósito general. Tampoco la gerencia. Pero, ¿por qué? Porque ellos pueden pedir información adicional, cosa que no pueden hacer los restantes usuarios. También sirve para evaluar qué fortalezas tiene y qué debilidades financieras tiene la empresa. También me dice qué liquidez y qué solvencia tiene la empresa para saber si hay necesidad de suministrarle recursos o si tiene capacidad para que esos recursos le sean suministrados. Ayuda a predecir esta información financiera de propósito general cómo se van a distribuir los flujos de efectivo futuros. No es solamente histórico, futuros entre quienes tienen derechos sobre la entidad. Los que tienen derechos sobre la entidad son los acreedores, le llamamos pasivos, y los propietarios de la empresa. Ellos tienen derechos sobre la entidad. Los recursos económicos y derechos de los acreedores son denominaciones que usa el marco conceptual para algo que es una palabra técnica. Recursos económicos, la palabra técnica que usamos nosotros es activos, y derechos de los acreedores, pasivos. Entonces, la entidad informa sobre qué recursos tiene, activos, qué derechos tienen los acreedores pasivos y cuánto le queda a los dueños, que es lo que llamamos el patrimonio de los dueños. Esto se refleja en el estado de situación financiera. Ahora bien, los activos o derechos, recursos económicos y los pasivos o derechos de los acreedores pueden cambiar, y pueden cambiar en dos formas. Una, con el desempeño de la empresa. El desempeño de la empresa genera recursos económicos, de activos, y también genera derechos de los acreedores, o sea, pasivos. Los cambios en esos derechos y de los acreedores y en esos recursos o activos se van a demostrar como un desempeño, eso se llama resultados. Pero esos cambios no solamente los produce la propia empresa, también puede haber cambios en los activos y los pasivos que se originan porque los propietarios del patrimonio aportan dinero, aportan activos o recobran activos, recobran sus deudas. Entonces
eso que recobrar la deuda se denomina dividendo. Entonces allí hay dos tipos de cambios en los activos y los pasivos. Y los usuarios de esta información financiera tienen que ser capaces de distinguir entre esos dos cambios. Unos son originados por el desempeño de la empresa, los resultados, y otros son originados por los cambios en el patrimonio que ellos tienen. Ahora bien, el rendimiento financiero, reflejado por la contabilidad de acumulación o devengo, está circunscrito a un periodo y representa, como lo decíamos anteriormente, los cambios que hay en los activos y en los pasivos que se obtienen distinto de los que se obtienen por acción de los propietarios. O sea, esto me permite evaluar como usuario de la información cuál es la capacidad pasada y cuál va a ser prospectivamente la capacidad futura para generar entradas netas de efectivo. También esta información me puede indicar hasta qué punto los eventos económicos generales han cambiado la capacidad de la empresa para generar entradas futuras de efectivo. Aquí se usa lo que se llama la base contable de acumulación o devengo, que básicamente es medir los activos y medir los pasivos al final de un periodo para saber cómo cambiaron y reconocer esos cambios, haciendo algo que los contadores llamamos ajustes. O sea, el periodo puede ser mensual, entonces mensualmente hay que medir activos y pasivos para saber cómo cambiaron, pero con la condición de que no haya intervención para nada de los propietarios del patrimonio. Estos cambios en los activos y los pasivos de una entidad sin que participen los propietarios van a presentarse en un estado que se llama estado de resultado integral. Entonces ya tenemos dos estados. El estado de situación financiera que me muestra los activos y los pasivos y lo que le queda a los dueños, y otro estado que me muestra qué tantos activos generó o qué tantos pasivos generó la empresa por sí sola sin que los dueños intervinieran. Ahora, el rendimiento financiero reflejado por flujos de efectivo pasados de una entidad ayuda a evaluar la capacidad para generar flujos de efectivo futuros y evaluar la administración de los recursos económicos de una entidad. Aquí hay que tener en cuenta de que en esta parte no se aplica la base contable de acumulación o devengo, que era la medición dentro del periodo que se está mostrando, que se está revelando, medir todos los cambios que hubo en los activos y en los activos y en los pasivos sin que intervinieran los dueños. En ese caso hablamos de los ajustes. Ese es lo que se llama devengo o el sistema de causación. En los flujos de efectivo es solamente lo que entra en efectivo y lo que sale en efectivo. ¿Correcto? Entonces, la entidad obtiene y gasta efectivo. Eso lo debemos mostrar. También debemos mostrar en esta información cómo es el endeudamiento de la empresa y cómo está reembolsando esa deuda. Cuánto se le ha pagado de dividendo en efectivo a los accionistas, etcétera. Los cambios en los flujos de efectivo de la entidad se presentan en un estado que se llama estado de flujos de efectivo. Entonces ya tenemos tres estados: situación financiera, resultado integral y el estado de flujos de efectivo. Los cambios en los recursos económicos y en los derechos de los acreedores que no resultan del desempeño financiero. Esto es lo que decimos ahora sí, participan los dueños de la empresa, los dueños del patrimonio de la empresa, no dueños de la empresa, sino dueños del patrimonio de la empresa, que el patrimonio de la empresa resulta de la diferencia entre lo que tiene como recursos y lo que debe como pasivos. Entonces, los cambios en los recursos económicos de una entidad, cambios en los activos y cambios en los derechos de los acreedores, cambios en los pasivos, que se originan en distinta forma del desempeño económico, que puede ser por emisión de instrumentos de patrimonio, se llaman acciones, o distribuciones de efectivo u otros activos a los accionistas, que se llama dividendos.
se necesitan para determinar en forma total cómo fue el cambio en los activos y en los pasivos. Entonces, en este caso, ya se va a presentar en un estado que se denomina estado de cambios en el patrimonio. Digamos, el estado de situación financiera, el estado de resultado integral, el estado de flujos de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio. Muy bien, entonces vamos a ver, la información financiera también debe mostrar el uso de los recursos económicos de la entidad. El uso de los recursos económicos de la entidad indica qué tan eficiente y efectivamente la administración de la entidad ha administrado esos recursos. Por tanto, es una información de control. Esta información del uso de los recursos es útil para predecir con qué eficiencia y con qué eficacia la administración utilizará los recursos económicos de la entidad en periodos futuros, así como los hizo en el pasado, en el futuro, y cuáles son las perspectivas de entradas futuras de efectivo neto. Como se ve, esto es la parte que tiene que ver con los objetivos de la información financiera de propósito general.